Perfecto. Recording in progress. Empecé. Sí. Sí, está bien. Pero le pusiste la opción que grabe en la nube, ¿no? Sí. Ya, estamos bien. A ti, Ignacio, no se te escucha ahora. Ah, que está. Sí, ahora sí. Buenas tardes. Estamos en el día 14 de junio y vamos a realizar esta aula expandida, que es una invitación que estamos haciendo desde el Taller Central 3 para la escuela. Y vemos que están participando, además de los estudiantes del Taller Central 3 en nuestra sección, estudiantes de otros talleres, y les damos la bienvenida. Lo que nos interesaba invitar a Carolina Saquel, que es una artista visual que trabaja mayormente en el lenguaje audiovisual, para que nos contara una investigación o las reflexiones que tiene a partir de dos películas que les pedimos vieran antes de esta conferencia. Carolina insistió mucho en este punto porque consideraba muy importante que se pudiera realizar un diálogo, y ojalá que ese diálogo fuera lo más horizontal, y para eso es muy bueno que todos tengamos la misma base, digamos, la misma experiencia en común para poder conversar. Carolina está en París, que es el lugar donde vive y trabaja. Con respecto a Carolina, al final, creo que podría ser interesante que Carolina nos enviara algunos links a los participantes a través del chat de algunas de las piezas que tiene disponible en Internet. Estoy pensando en la serie La Distancia, por ejemplo, que está disponible, y otros trabajos que creo que les puede interesar y que son trabajos muy, muy logrados y que interpelan muy bien a los jóvenes como ustedes. Entonces sería muy interesante que lo vieran. Sin mucho más que decir, los dejo con Carolina. Gonzalo, ¿hay algo más que acotar? No. Muy bien. Carolina. Hola. Son todos tuyos. Son todos míos. Pucha, veo puras imágenes fijas nomás, excepto 3 personas en movimiento. En algún momento me encantaría verle las caras en movimiento, porque... Los y las que puedan, que pongan sus cámaras. Sí. No es obligatorio que estén todo el rato si quieren, pero al menos como para saber a quién me dirijo también, porque no los conozco y siempre es agradable entender con quién uno está. Bueno, esta presentación, que gracias a Gonzalo y a Ignacio por acoger esta propuesta, que es una invitación especulativa completamente, es decir, no hay ninguna verdad en lo que yo propongo aquí como ideas, fuerzas de esta reflexión que hace un tiempo que he realizado, que está siempre en curso, no es algo que está definido, y que tiene que ver con el crimen y el paisaje, o la noción de paisaje y de crimen, a partir primero partió del Chacal de Nahuel Toro, y segundo asocié Las Niñas Quispe de Sebastián Sepúlveda como podría decir, dos posibilidades de pensar la noción de paisaje y la de crimen en un contexto que tiene que ver con la representación del paisaje en Chile, con la geografía, con los hechos que se llaman los faits divers en francés, que es como una palabra bien usada aquí, que se llama la crónica roja, o los hechos criminales, o los sucesos, como una manera de cuestionar también quizá
y por eso es especulativa, cuáles son las relaciones que uno puede establecer entre un lugar que podemos decir natural, y la posibilidad de pensar que este lugar tiene tal influencia que pueda generar, pueda inducir, pueda provocar la comisión de delitos. En este caso, entonces, hablo del Chacal de Nahuel Toro como uno de los 100 crímenes más importantes de la historia judicial de Chile. Y del otro lado, las hermanas Quispe, que es una obra de teatro, hubo una obra de teatro de Juan Radrigán, y a partir de ahí Sebastián Sepúlveda se basa para realizar Las Niñas Quispe, como también un suceso que además tiene otras capas como son el de la dictadura militar y el misterio de esa muerte que no está esclarecido. O sea, supone que está esclarecido, pero siempre persisten algunas dudas. Pero esos dos películas, sin embargo, me voy a apoyar un poco más en el Chacal, y voy a mostrar algunas imágenes, y me gustaría mucho tener como una como intervención de lo que pudiera para ustedes ser también lo que yo estoy diciendo, contradicciones, o si están como en desacuerdo, en fin, todo eso contribuye también a esta dimensión como especulativa que quiero proponer. Yo, a ver, tengo una primera cita que me gustaría mostrar, voy a compartir mi pantalla. Que es, ¿se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿no? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, Sí, eso, se ve. bueno, este texto que me parece como una primera frase de entrada, que es de Luis Aragón, que dice: sentí el gran poder que ciertos lugares, ciertas vistas ejercieron sobre mí. Y ahí, bueno, a continuación voy a continuar con mi idea. No sé si ustedes leyeron el texto que presenté, en que la primera, una de las cosas que fundamentalmente me interesó fue este como diálogo en que el fiscal y el Chacal de Nahuel Toro entonces dicen: ¿y las piedras? ¿Por qué usaste las piedras? No sé para qué, no me acuerdo, dice el Chacal. ¿Cómo no te vas a acordar? Dice el fiscal. Y el Chacal dice: para que no se movieran más. Entonces, esta pregunta, este diálogo, entonces, que ya hace alusión a un elemento del paisaje como son las piedras, que aparece también en las Niñas Quispe como un elemento que me parece fundamental como elemento del paisaje, y altamente como definió en una especie de rol en cada una de las películas. Yo voy a leer un poco, ir leyendo, tengo una pauta, y para que si tienen alguna intervención que hacer, no duden. Entonces, zoom in, en alto contraste, la silueta de un paisaje, planos paralelos en profundidad, muestran al fondo una cadena montañosa, un poco más adelante unos árboles enormes. Y un cuerpo diminuto avanza desde izquierda a derecha, y la cámara lo sigue en ese movimiento. Perdón, Acá. Carolina, Sí. porque seguimos viendo la misma hoja. Ah, vale. Ok. Tienes que ponerle compartir escritorio y así te muestra todo. Ah, ya. No, es que en verdad, espérate, déjame ver. No sé si es que era así, pero para avisarte que solamente se ve lo anterior. Ahora sí pusiste la hoja con el Sí, texto. aquí. Bueno, básicamente lo que hago es una pequeña descripción de la introducción del Chacal, de la primera, una de las primeras secuencias, que yo después me permití, voy a mostrarles una secuencia, hice una especie de montaje con puro paisaje, que pienso capaz que se los podría mostrar ahora, de hecho, antes de empezar. No es la secuencia de que hablamos, es otra. Les voy a pedir entonces que si pueden...
Si pueden apagar sus micrófonos y así va a funcionar más bien. Espera, hago una salvedad. Entonces, este es un montaje libre lo único que hice fue, la primera parte del Chacal fue montar los elementos de paisaje que me interesaron remarcar. Y a partir de eso, entonces voy a continuar. ¿Se ve bien, no, Gonzalo? Ok. Carolina, está sin audio, al parecer. ¿Cómo? ¿Está sin audio? Está sin audio, sí. Ah, no te creo. Gonzalo, ¿cómo lo ves? Sí, sin audio. Quizá pensé que daba lo mismo, que era así nomás, pero tienes que ponerle compartir audio del equipo en el compartir pantalla. Espérate. Bueno, no importa. Espérate, compartir. ¿Está en el mismo compartir? Mira, No, comparte de nuevo. Salte. Ahí está. Ah. Ahí voy, a ver. Paga más y me da más garantía. Me fui con él a Pacamán. Allí estuve como un año y medio y después me fui con otro patrón que me pagaba 1.500 pesos mensuales y me da cabrita de en cuando. Como este patrón me exigía mucho, ya que me mandaba a buscar leña sin manta y lloviendo, no me dejaba calentarme tranquilo. Me fui y caminando. ¡Desgraciado! ¿Cómo es? ¿Quién los ha mandado a hacer esto? Dios santo, Necesito la casa, me dijo. Usted sabe, señora, que yo necesito la casa para un inquilino que me trabaje en el fondo. ¿Es que acaso al final no le cumplió y le trabajó como buen cristiano que era? Sí, pero ahora está muerto, me dice. Y usted sabe que yo la casa la necesito. Si usted se pone porfiada, yo la desalojo por la fuerza, me dice. Y yo le digo, usted verá. Y es que como a las 4 llegan y comienzan a botar todo para afuera sin ninguna misericordia. Hay que ver los perros. Y di, hombre, ¿qué te quejáis? Me dice. No tenía la torrante que llegó ayer. Lo hice por usted.
aquí llegamos. No es malo el lugar, oiga. ¿Y después? Vino la jovina. Cuando me vio se arrancó. ¿Y la seguiste? Sí, señor. ¿Para qué? ¿Para matarla? Sí, señor, para matarla. ¿Por qué estaba aquí, Alicia? Había venido a buscar leña. ¿Y tú la andabas buscando? Sí, señor. ¿Para matarla? Sí, señor, a matarla. Triangulación. La niñita tan arrodillada. Me acerqué y le pegué con el palo. Ninguna arrancó. Le pegué con el...
A foja 105 se agregó parte de la prisión de Chillán, con que se puso a disposición del tribunal al reo Valenzuela, conjuntamente con las especies encontradas en su poder, que eran una manta café, una olla, una linguera, una sábana, una cuchara de lata, 2 bobinas de hilo y una lima. A foja 101, Jorge del Carmen Valenzuela Torres dice que después de ultimar a Rosa Rivas y a sus hijos, tomó 6.300 pesos que había en un canasto y se ausentó del lugar. A foja 141 se declaró reo. Ahí voy a terminar acá. Polibio. Hola. Ya. Ok. Quería presentar o sea, ese fue un montaje que hice libremente, como poner un poco en ambiente, en tono, y algo que al volver a ver esas secuencias que son como una compilación de escenas de paisaje que muestran esa geografía, pero al mismo tiempo con ese blanco y negro en que todo parece pertenecer a lo mismo, y en que uno puede preguntarse qué nos pasa a nosotros cuando vemos esas imágenes desde el punto de vista de un espectador, que es una pregunta, o qué le pasa al sujeto que está en el lugar. Y podríamos hablar de paisaje en ese caso, en el caso del sujeto que está en el lugar, en el potencial criminal, en este caso el chacal. Entonces, cuando yo hablo de esta es una invitación a especular sobre esta posible relación entre crimen y paisaje a partir de estas películas, también me hace pensar en estos lugares específicos que son la precordillera, en esta depresión intermedia, que es el lugar del Chacal de Nahuel Toro como un espacio de pasaje, ¿no? En que está entre montañas, y en el caso de las hermanas Quispe, el altiplano como también una parte de la depresión intermedia, pero altiplano. Este es como que yo pensé en como un ejercicio casi metafísico de acercamiento a las fuerzas vivas de esa geografía, a su ventolera, a su sequedad, a su aridez, a su infertilidad y a sus piedras, y toda la posible influencia sobre los estados psicológicos del individuo y viceversa. Si bien me concentro en el Chacal, en ambos casos, o sea, puedo hacer un paralelo, podemos discutir un paralelo, una relación entre ambas películas que son quizás bastante claras, pero que no está de más decir. Si bien las niñas Quispe le agregan entonces el contexto histórico de la dictadura militar y esta aparición de esta ley que se llama ley de erosión, con la cual se precipita la muerte de estas hermanas, que no se sabe entonces, y hay este misterio, si es que es un suicidio, se califica como suicidio, pero se dice que fue un asesinato, o bien se habla de un suicidio ritual, porque las hermanas pertenecían a una etnia que son las Collas, y que aparentemente el suicidio ritual es parte de la cultura Colla. Si bien estas dos películas son formalmente bastante diferentes, entonces los realizadores tienen motivaciones que son similares, partiendo de este hecho, que es el hecho del crimen, o sea, está como fait divers, que es como
un punto de partida específico que en sí es una manera de un relato en sí mismo, en el cual me voy a referir un poquito más adelante. De otro lado, en la realización, los realizadores, Litín, de un lado en el 60, 68, y Sebastián Sepúlveda, construyen un relato a partir de archivo y ficcionalizan. Van a los lugares del crimen, se apoyan en archivos judiciales, filman en el lugar y trabajan con actores y con no actores. O sea, hay una relación, hay un tejido que hace, sobre todo en el Chacal, yo diría, más consistente, una especie de imbricación muy documental, si uno quiere decir. Es complicado decirlo así, no es ni una cosa ni la otra. Pero el hecho de que muchos de los personajes, muchos de los figurantes que aparecen en la película El Chacal, son personas que viven en Nahuel Toro. Y eso se ve y eso es parte de un retrato también del lugar. De otro lado, la cordillera, la geografía, entonces lo que decía yo, esta depresión intermedia, en que pareciera que ese es un lugar, según se habla en una especie de criminología ambiental, que hay una disciplina que se llama la criminología ambiental que intenta establecer ciertos lugares que son más propicios para cierto tipo de delito. En este caso yo me pregunto, y nos podemos preguntar, ¿qué pasa con ese espacio en el cual al parecer es imposible instalarse? Y ahí está el otro elemento importante, que es esto que yo llamo así errancia, que el Chacal en su deambular constante, y en el caso de las hermanas Quispe, que son nómades, están con son transhumantes, ¿no? ¿Qué pasa con la geografía y el transitar? Y la relación con los animales, que es como parte del escenario afectivo de los actores de los crímenes. Y otro lado, las piedras, en el que el Chacal usa las piedras para sujetar, para inmovilizar los cuerpos inertes ya muertos, para que no se muevan más, y las hermanas Quispe también se amarran a una gran piedra, se cuelgan colectivamente junto a sus perros. Y así ya no se van a mover más. Hay quería mostrarles unas imágenes de las hermanas acá. Espérate. ¿Las ven? ¿Ven la imagen? Sí. Sí. Ya. Te lo voy a poner. Que esta es una imagen de archivo, o sea, una imagen del expediente. Así las encontraron. Ya está un poco descolgada, en verdad. Espera, te voy a mostrar la otra. Ok. Esta es otra. En los perros. Sí, es difícil decir algo con esas imágenes. En el caso del Chacal, las piedras son sobre los cuerpos, en este caso las hermanas están amarradas a las piedras. Esto es parte de la investigación de Sebastián Sepúlveda, ciertamente. Ya, y hay otra imagen que quiero que voy a seguir. Después. Leer y escribir. ¿Ven esa imagen? Que es un trabajo de Eugenio Dittborn, que hizo entonces con una imagen de prensa en la cual entonces el Chacal está escribiendo por intermedio de esta: pido al presidente mi indulto, quiero vivir.
de él dependo, Jorge Valenzuela, cuando está en prisión en Chillán. Entonces, Eugenio Dilbren hace esta lámina que quería mostrar como un elemento adicional. Aquí. Porque El Chacal como película, entonces, es una película que tiene como yo decía, en su forma, parece pertenecer a una especie de neorrealismo latinoamericano, comparte como características de la nueva ola, de la francesa, por decirlo así, cámara en mano, no hay actores, no hay de set, sino que se hace con presupuesto bajo, y al mismo tiempo con toques de neorrealismo italiano en cuanto a los temas, ¿no? Al tema. Litina entonces se interesa a este crimen como uno de los 100 crímenes más importantes de la historia judicial, que es también paradojal siempre pensar que el Chacal llega iletrado a la prisión, se educa en prisión, se instala en la prisión, aprende la fe y muere ejecutado. Muere ejecutado y educado, digamos. Y ahí hay muchas preguntas que uno se puede hacer en relación al rol del Estado, el rol de la religión. La pena de muerte fue abolida en el 2001 recién en Chile. O sea, no hace tanto tiempo, en verdad. Cuando yo hablaba entonces, bueno, Miguel Litín, que se interesa, ve los archivos, va a ver los expedientes, va a Nahuel Toro, recoge testimonios de los lugareños, y con todos esos materiales entonces escribe esta ficción, que articula un relato en base a un montaje que pasa por reconstitución del crimen, la niñez, su vida, va atrás y hacia adelante, y en este sentido interesante que el punto de partida es este hecho, el suceso criminal, y Roland Barthes, que me parece interesante traer acá esta precisión que hace respecto de lo que es el fait divers o el suceso, como una forma narrativa corta, breve, limitada, que entrega una información total, o que más exactamente entrega una información inmanente. Este suceso, dice Barthes, contiene todo en sí mismo sobre su saber, no reenvía formalmente a ningún otro elemento exterior. Poco importa la anécdota de que se trate, y en eso la anécdota es el crimen mismo, por decirlo, pero se plantean dos términos que exigen fatalmente una cierta relación. Es eso lo que constituye el fait divers, y que provoca una especie de causalidad aberrante, es decir, una causalidad perturbada que produce una especie de distanciamiento de la realidad, una fuente de una sorpresa repentina que amenuda un acontecimiento espectacular. Por ejemplo, puede decir, la Rosa, o sea, el asesino pasa porque querían tomarse el vino. O sea, el vino genera esta, o sea, podría uno decir, es la causa y genera esta desvinculación total de la realidad, que es este crimen quíntuple homicidio, digamos. Después, bueno, hay preguntas también que tienen que ver con la pregunta sobre el campo chileno, cómo se representa el campo chileno en esa época también, qué pasa con el campo como un sistema económico en sí, y que de hecho el sistema del inquilinaje y el cómo el echar a Rosa de la casa como único espacio cotidiano, espacio de contención, el desalojo, crea entonces este caos afectivo que arroja al paisaje y al desamparo y sucede el crimen. Pero a mí lo que me pareció más fascinante de la película es que me permitió ver entonces y preguntarme sobre el paisaje, que ha sido un tema que yo he trabajado en obra video, desde la pintura como referente, pero también preguntarme por los espacios naturales más que paisaje, y me pasa, y esto es como por eso
de pronto viendo nuevamente las secuencias, el principio, no sé qué les pasa a ustedes como espectadores, pero crea esta sensación de descampado total, que es lo que a veces, no sé, es una experiencia personal sobre qué pasa en un bosque, qué pasa cuando uno está caminando en un bosque. Yo a veces pienso en la inquietud de que pueda encontrar un cuerpo, y pienso en los crímenes que se han cometido, en que de pronto aparecen en la humedad, entre la humedad del suelo, emergen entonces pedazos de cuerpo, torsos, no sé, que emergen del humus, para perturbar esta idea también de que la conexión con la naturaleza ya está, es siempre estable, siempre hay una especie de conexión de iluminación, una fenomenología de lo sublime, una sublime, ¿no? A mí me pasa que siempre hay cierta inquietud en estar en un espacio natural, justo por estas ideas también, y me pregunto, y ahí voy también a lo que es como, ¿qué es el paisaje y cómo uno se lo representa? Porque quizá en esa percepción yo pienso en los paisajes que son representados en la prensa. De ahí quizá yo me imagino todas estas historias, ¿no? Les quería compartir algo que es tangente también, que es como una de las ramas que me gustaría avanzar más adelante, que tiene que ver con paisajes en que se han encontrado cuerpos, y pienso en un crimen que sucedió aquí en Francia, en el límite con Bélgica, que es un caso fue un caso bien terrible. Durante varios años, el caso de un tipo que se llama Michel Fournier, que cometió homicidio, violaciones a muchas jovencitas que encontraron en el bosque con ayuda de su mujer. Uno de los últimos cuerpos que era necesario identificar nunca fue encontrado. Él murió en prisión ahora hace un mes. Y es bastante impresionante el nivel de búsqueda que se hace de los cuerpos, y les quería mostrar esa que parece una construcción, parece que estamos construyendo un edificio. No sé si ven ahí. Están buscando el cuerpo de esta chica que nunca encontraron. El bosque al lado, campo, límite Bélgica con Francia. También inevitablemente me hizo pensar en lo que pasó con ese pero súper reciente caso de ese niño, Tomás Bravo, que hicieron estas búsquedas. Yo tengo también los videos, y ves esta especie de nuevo paisaje también. ¿Qué es lo que esconde ese paisaje también, no? Después, hay otra, entonces, cuando yo quiero hablar un poco de lo que es el paisaje y la noción de paisaje, estuve viendo también pintura Valenzuela Llanos, y que me parece también algo muy, no sé lo que ustedes pensarán, yo creí que era la pintura de Valenzuela Llanos era ver el chacal, era Nahuel Toro, pero no era Nahuel Toro, pero era oye, voy para atrás y para adelante con el compartir pantalla, un poco fome, pero no tengo mucho manejo del zoom y la cosa. ¿La ven la imagen? Sí. Bueno, esta yo encontré impresionante, Valenzuela Llanos, espérate, tengo una disposición, presentación. ¿Dónde presentación? Lo vimos en la secuencia, y la pintura de Valenzuela Llanos, que es otro lugar, pero que también es bastante impresionante, me parece la idea de paisaje que ahí circula, ¿no? Hay otra imagen también de Valenzuela Llanos que son esta, la ven ahí, ¿cierto? Que después voy a mostrarles una parte de las niñas Quispe. Y en cuanto a la noción de paisaje, me quiero apoyar un poco en ciertas nociones que
no es para tomarlas al pie de la letra, pero me parece que a mí me hicieron pensar un poco más en cómo entender el paisaje, cómo aproximarlo. Y pienso en lo que pasa desde la antropología, ¿no? Ya hablo aquí de Philippe Descola, que es un antropólogo francés que intenta definir para efectos de la antropología, nosotros no estamos haciendo antropología, pero ciertamente son énfasis, él propone 4 énfasis en relación al paisaje, y cada uno de esos énfasis está asociado a una relación con una disciplina. Se habla de, primero, como representación pictórica, que es para mí el marco más próximo, como estudiante de arte, como artista, desde ahí partí yo con el paisaje. Y Descola dice paisaje como representación pictórica, bueno, partida del paisaje es una porción de terreno que implica un punto de vista y un observador. Pero, entonces, representación pictórica, y luego en relación al territorio, en el cual la geografía tiene que ver. Luego, como en relación al medio ambiente, paisaje en relación al medio ambiente, en el cual la ecología y la botánica se ocupan. Y una cuarta dimensión, que es la experiencia fenomenológica, de lo cual se ocuparía la filosofía. Y ahí me interesa también este énfasis en el cual considera una atmósfera, un ambiente en el cual estamos insertos, una tonalidad, un encuentro entre un individuo y un lugar en particular. Si alguien quiere decir algo, dice nomás. Hay una última como elemento como teórico que me pareció, a mí me hace sentido y que me parece útil también en esta idea de paisaje, que es a partir de una colección de ensayos que se llama Paisaje y Poder, en el cual la proposición de ese libro es pensar el paisaje ya no en lo que el paisaje es o significa, sino lo que provoca, sino lo que el paisaje hace o provoca como práctica cultural. Es decir, no solamente porque el paisaje significa o simboliza relaciones de poder, sino que es un instrumento de poder cultural. Quizás incluso un agente de poder que es independiente de las intenciones humanas. Y eso me hace sentido en cuanto a esa dimensión de fenómeno, y que es obviamente más complejo que lo estoy diciendo, pero eso que es independiente de las intenciones humanas. Otro elemento que también es interesante, que está propuesto en esa colección de ensayos, es que esa colección de ensayos se refiere mucho respecto de lo que es la imagen fija en el paisaje y la imagen fija, ¿no? Pero o sea, como relatos que revisan las imágenes tradicionales del paisaje inmóvil, en fotografía, pintura y otros medios, que es lo que tradicionalmente sabemos, ¿no? Pero pero también es posible entender que el paisaje es un medio dinámico en el que vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Y que en ese sentido el paisaje en movimiento es también una manera de pensar el paisaje como un paisaje que circula. O sea, un paisaje cinematográfico, podemos decir. Paisaje que circula como un medio de intercambio, como un lugar de apropiación visual, como un medio dinámico. Y ahí, como medio físico multisensorial. Me gustaría mostrarles una secuencia de un documental que encontré sobre las hermanas Quispe, que es un pequeño fragmento que me parece también como que resume algo. Voy a compartir. Y después, última cosa que les voy a compartir, porque no he hablado todavía de Nahuel Toro, de la geografía, de Ñuble, etc. Yo creo que lo voy a dejar acá. Y voy a terminar con estas Quispe, con esta secuencia, y una última imagen que me interesa mostrar. A ver.
cabeza a lo mejor. Y se les ocurrió suicidarse y se suicidaron, ¿no? ¿Quién la iba? ¿Que estaban El solas? video no se ve. ¿No puede haber sido alguien que lo suicidó? Y no dejó huella. Carolina. No tiene sonido. Carolina, No se No, ve. es que no se ve la imagen. Tienes que poner compartir escritorio para que se vea. ¡Hola! Que estoy leseando, ¿no? Cosas Espérate. que pasan. Compartir escrito, cosas que pasan. El Zoom no he estado zumbeando tanto. Espérate. Compartir escritorio. Espérate, voy a apagar. O Terminar. sea, compartir pantalla como lo hiciste antes, que es elegir la pantalla principal, que es la del escritorio. Y ahí abajo tienes que poner compartir audio del equipo también, pero estaba activado. Ahí está, sí. Ahí estamos. Ya Sí, la voy a poner de nuevo a mi. Que lo hice una especie de hacking con esta cosa. Espera. Con esta secuencia. está pecado. No está en play. Carolina, no se está moviendo. ¿Qué? ¿No se mueve? No está en play. Qué raro. ¿Y ahí? ¿No? Tampoco. ¿Cómo? A ver, es que a ver, díganme de nuevo. Espérate. Tenían el diablo en la cabeza a lo mejor. Ahí. Y se les ocurrió. ¿Sí? No, cuando haces pantalla completa se frena, así que tienes que dejarlo así. Ya, ok. Voy a cerrar acá porque es un poco latosa tanta pantalla abierta. Ya, ahí. ¿O puede haber sido alguien que lo suicidó? Y no dejó huella. Si uno se siente mal, como toda persona se siente mal, ¿no? ¿Qué es eso? Una cosa fea, rara. Que nosotros dijimos que decían mucho, podía haber sido un espíritu, alguna cosa que los entrusció. Muy raro, sí, fue raro la cuestión. Eso sí que de raro fue harto raro. Ahí sí que en la tola se encuentran cosas raras, se sienten cosas raras, se ven cosas raras. Dije, ahí ¿Qué sí cosa ha visto usted o sabe que ha pasado? se sienten cosas raras ahí, pues se sienten cosas que son media espantosas. Porque ahí se murió un carabinero, se ha muerto ahí para bajito, no. Dicen que se murió de un solo paraguaso también que se apunó. Porque los espíritus malos tienen mucha potencia. Estos son más potentes que nosotros. De tiempos inmemorables. Ya, eso. Y quería mostrarles una imagen de... una última imagen antes de hacer el ejercicio. ¿Qué es? No, estamos... Ya, quería terminar. Esta imagen de Magritte, que nada más que se llama Hidden Labor o el trabajo escondido. Es que estamos viendo a otro tipo. ¿Qué cosa? Estamos viendo a un señor que está como al revés, está como en un lugar. Ah, sí. Estoy viendo a ti. Ah, ya, chuta. Bueno, no se vio la última parte entonces. ¿Qué es esta imagen? Esta. ¿Se ve ahora? Ahora sí. Ya, ahí sí. Bueno, quería terminar con... O sea, quería presentar esa imagen que es una imagen de Magritte. Un paisaje, una línea horizonte que se llama Hidden Labor. Eso.
Eso, tengo la secuencia, Gonzalo y Ignacio, que presentar. Sí, primero lo que pienso que podríamos redondear un poco con preguntas. Lo que pasa es que le pedí a Carolina presentar después una secuencia que va a tener que ver con el trabajo que vamos a realizar con el curso. Pero como están invitados otros, digamos, personas que son de otros cursos, antes de eso pienso que podríamos ver si hay alguna pregunta, comentario y armar una conversación. Entonces, no sé si hay algún comentario o pregunta o aportes. ¿Puedo hacer un comentario? Claro. Claro que sí. Bueno, yo, como nos mandaron a ver las películas, no las vi, pero el segundo, la película de las niñas Quispe en onda media no funcionaba. Se veía solamente hasta la mitad, así que no pude ver toda la película. Igual estuve viendo el documental que usted mostró ahora. Sí. No, y bueno, ahora varias cosas de las que ha dicho, bueno, ya las tenía, sabías como eso de la cultura de los Coya, de que ellos tienen esta costumbre del suicidio. Y bueno, también estuve mirando eso. Y con lo de los paisajes lo encontré igual interesante la muestra de paisajes que está haciendo usted. Entonces, encuentro que era algo muy importante dentro de las películas, eso del lugar en donde se desarrollaban y los paisajes que se mostraban. Además de esto, de lo que usted habla, de que del comentario de antes, de este sentimiento que da estar en lugares como bosques o campos, que uno dice, o capaz que me encuentro un cuerpo muerto, cosas así, lo encontré bastante así como esos comentarios que creo que uno igual puede que tenga conscientemente en la cabeza esos pensamientos, pero no sabe que los demás piensan lo mismo. Entonces, igual como que ahora me siento un poco más tranquilo con ese pensamiento. Somos No el sé, mismo clan. sí, a mí me pasa mucho eso. Entonces, no sé. Pero bueno, eso quería decir. Sí, gracias por tu comentario. Qué bueno que resuene. Sí, además que, bueno, también con eso de lo que usted dijo, bueno, usted vive allá en Francia, estaba diciendo. A mí me pasa con esas partes de allá de que, bueno, igual en Europa tienen una historia bien extensa en la que hace mucho tiempo que hay una población masificada allá. Aquí en Sudamérica, la verdad es que no sé si es que en algún momento hubo una población muy saturada como allá, por decirlo de alguna forma, hace tanto tiempo. O sea, sé que en México, por ejemplo, en su tiempo estuvieron estos pueblos que eran grandes, los aztecas y los mayas, que eran pueblos masificados, igual que los incas y también un poco los mapuches acá. Pero nada tanto como allá hubieron imperios, entonces es una cosa bien así como que la probabilidad de encontrarse algo de eso crece mucho. Entonces uno puede estar, yo he escuchado de noticias así de que de gente que simplemente está caminando por ahí por algún campo, cosas así, se encuentra unas ruinas que nadie nunca había visto y encontrarse estas urnas con oro y es como, o sea, a mí me causa mucha curiosidad eso. Y no sé. Bueno, acá es que han habido muchas, bueno, y muchos como casos contemporáneos de crimen, y cuando yo también me refiero a crímenes, o sea, también es una noción que no hice la definición, pero que podemos hablar también de los cuerpos desaparecidos durante la dictadura militar, por supuesto. Sí, también. Pero a mí me interesa bastante lo banal de estos
estos crímenes pasionales, de pronto en que hay una dimensión que no sé, me parece bastante incomprensible entre en que el espacio paisaje, el espacio, y por eso la noción de paisaje es compleja, es contenedor de unas historias y de capas y de capas y de capas de historias. Tanto casos contemporáneos como casos más antiguos, por decirlo así. Hay otra experiencia que tú tuviste que sería interesante que vieran, y que tiene que ver también con esta relación entre el paisaje y las personas que lo habitan, que es la experiencia que tú tienes con esta serie La Distancia, que ocurre en el extremo sur, en Tierra del Fuego, y de alguna manera pareciera en La Distancia que lo que tú vas conociendo son personas que son atraídas por este lugar que es como completamente como contrario, o sea, que pareciera ser imposible habitar, ¿no? Pareciera ser inhóspito. ¿Cómo relacionas tú esta atracción que producen estos paisajes? De gente que va voluntariamente, digamos, que recalan en este lugar. Bueno, en el caso específico en ese lugar de Patagonia, que es como la isla grande de Patagonia, creo que hay varias como el interés, como esa como arrojo a ir a ese lugar en el cual es imposible casi vivir, pero que es habitado y que fue habitado por las etnias que sabemos, ¿no? Y que hubo exterminio, hubo, en fin, capas de historias que se han intentado como de borrar, por decirlo así. Hay una intensidad de ese lugar, hay una intensidad que tiene el lugar y que tiene que ver con el viento, y no sé, no te podría decir yo por qué esas personas van ahí a instalarse. En el caso de los personajes principales de la serie, que es una serie que tiene 7 episodios, se llama Distancia, está actualmente, lo voy a poner en el chat, está visible, hay 2 temporadas, y en el cual hay un intento casi como de desafío de la voluntad humana, como intentar construir una casa en un lugar que casi no se va a mantener por el viento, como tiene ese caso específico tiene como una orientación o una motivación fuertemente como casi guerrillera y política, en el caso de las personas que van ahí, en ese contexto de la serie. Sí, no sé si respondo a tu pregunta. Claudia estaba levantando... Ya. Y hay una pregunta en el chat también. Ah, perfecto. Pero si quieren preguntar, pregunten, o sea, levanten el dedo virtual y mejor que el chat, porque Carolina no sé si está... Sí. No sé si Claudia primero, porque yo escribí en el chat. No sé. Sí, Claudia primero. Dale, Claudia. No, que bueno, que a mí me hace resonancia la exposición de Carolina. Bueno, sobre todo en el curso paralelo estamos trabajando como estamos trabajando a escala, estamos trabajando sobre el punto de vista, estamos trabajando con la maqueta también, ¿no? Es la parte que nos toca como hacer eso. Me acordé mucho cuando estabas hablando el otro día, también anunciamos en nuestra clase anterior que ibas a venir a charlar sobre esto, ¿no? Sobre paisaje y cine, o crimen y paisaje y cine, y me acuerdo, bueno, un poco como en términos más bien amplios, en términos generales, me acuerdo de la idea de alteridad que podría contener la naturaleza, más que el paisaje, quizás la naturaleza, ¿no? Como que
Y siempre les digo a los estudiantes a veces que vean El Anticristo de Lars von Trier, donde, por ejemplo, es ahí en la naturaleza donde ciertas cosas tienen lugar, ¿no? O ahí empiezan a pasar cuestiones extrañas. Pero por otro lado, bueno, El Chacal en Aguantoro a mí es una de las películas del cine chileno, y es bien impresionante lo que sucede ahí, porque también hay una relación con el crimen, el paisaje y el hombre en el estado de naturaleza, por decirlo, ¿no? Como que, y ahí me acuerdo, porque también lo vemos a veces en el curso, esa historia que sucede allá en Francia, que es una historia de parricidio bien conocida del siglo XIX, por ahí, de Jean-Pierre Rivière. Sí, totalmente. Que Jean-Pierre Rivière habiendo asesinado a mi madre, a mi hermana, Sí, a mi hermano chico, sí, ¿no? Y sí. se manda como la media declaración, la escribe además, ¿no? La escribe, o sea, es curioso eso, porque era un cabro que él mismo sabía leer y sabía escribir, o sea, leía mucha religión, en realidad lo único que leía era como la Biblia, no, no leía mucho más que eso, pensando también un poco, pero sí sabía escribir, o sea, él mismo fue el que escribió su declaración, su relato, que es bien impresionante, pero que en el caso, digamos, de esos personajes como el Chacal, las niñas Quispe y este mismo propio Pierre Rivière, sabiendo, ¿no? Son como personas que están siempre como ahí al borde, ¿no? Al borde de esa vida, digamos, claro, la vida en estado de naturaleza o del lado de la cultura, por así decirlo, ¿no? Y sí, parece que el paisaje tuviese algo que decir al respecto. Si fuese el escenario, o sea, no quiere decir que en los espacios urbanos no sucedan crímenes y pueden ser también peores, o que sí, pero hay una suerte de otro escenario ahí en ese paisaje, otro, natural, en relación al crimen, ¿no? O a la forma en que se manifiesta más bien, ¿no? Sí, justo el caso de Pierre Rivière, que fue un caso recuperado por Foucault y que escribió entonces, que recupera los archivos, ¿no? Y Pierre Rivière está en el campo francés. Entonces hay una relación que me parece también similar con el caso del Chacal, en que también ahora no me metí mucho en ahondar en lo que es en la noción de campo, que es el campo en Chile, en verdad, que me parece una posibilidad impresionante de investigación, porque es una unidad territorial y económica que ahora, no sé, que genera entonces este tipo de una economía, como como podemos decir, esa fue la causa fue una de las causas, ¿no? De permitir, o sea, el abandono de una familia acogida que estaba en un espacio, bueno, no sé, es complicado, yo no voy a hablar como de esclavaje, pero podríamos decir, o sea, de inquilinaje, pero con todo lo que eso implica. En el caso de Pierre Rivière también había una situación similar, pero hay otra dimensión que es como la relación con la naturaleza que tiene Pierre Rivière, que es casi una relación de misticismo, y que de pronto, no espontáneamente, pero súbitamente, hay este crimen como así, como el Chacal. O sea, sí, eso es súper, está ahí anotado en mi nota. De hecho, no, aquí no lo detallo más porque no lo detallaba porque no hay tanto tiempo, pero es totalmente que ver. Sí, de hecho, bueno, es verdad, pues a Pierre Rivière todo el rato después está como, está objetivando en el relato esos bienes, ¿no? Esos bienes del padre, los bienes de la madre, los bienes que la madre le quita al padre, y en realidad todo es posible bajo todavía como una escena, digamos, sí, un sistema de tutelaje medio feudal, ¿no? Que tiene que ver con la tierra, con lo que da la tierra, con la explotación de la tierra, con quien explota la tierra, con quien explota la tierra para otro. Y lo otro que dice es claro, después de que Pierre Rivière comete el crimen, se va a refugiar al bosque.
Y ahí en el relato se ve efectivamente una relación mística entre el personaje y el paisaje del bosque. Sí, sí. Bueno. Bárbara, tú tenías una pregunta. Sí, hola, buenas. Hola. ¿Qué tal? A ver, déjame ver si puedo prender la cámara. Sí, a veces no me sería bueno funciona. verte. Sí, ahí sí. Ahí, Hola. ahí estás. Hola. Sí, es que vi la película y de las niñas Quispe y como que el título en sí ya me generó como un poco de como duda o choque, porque yo pensé al inicio que realmente era un caso de niñas, pero también después vi como las edades y todo, y cómo esa relación semántica que uno le da a gente que tal vez, por ejemplo, en este caso son de etnias colla. Entonces me pareció un poco también como parecía un poco a la noción más como colonizadora de como ver a la indígena también como un niño. Eso también me llamó mucho la atención y también verlo como de la perspectiva de partes tan como alejadas de nuestro país como, no sé, en el caso del norte y el sur, ver cómo tengo la noción y cómo veo el significado de las personas, o yo qué significado le atribuyo a un ser que vive en diferentes partes, ya que nosotros siempre pensamos que Santiago es súper centralizado, qué sé yo, como ahí está el tema de la ciudad. Entonces, ¿cómo relaciona o cómo la perspectiva que usted le da semánticamente al sujeto en condición a su geografía, como lo que está viendo en su trabajo? Porque a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención el título y la atribución que darle al caso de las niñas Quispe. Me llamó mucho la atención el caso, no son niñas, son adultas, entonces no sé si también darle como esa atribución un poco, como no sé, me llamó mucho la atención la denominación que le dan a este caso, sino que son adultos, entonces eso. Sí, la verdad es que es una interesante lo que dice respecto de, o sea, como la relación paternal que se está figurar como niña, las niñas Quispe, pero respecto de una especie como filiación en la cual estaría como una especie de jerarquía y filiación jerárquica, ¿no? Como podríamos decir. Pero también hay que pensar que esa película viene de la obra de Radrigán, que es las hermanas Quispe, las brutas se llama. Las brutas le pone Radrigán. Entonces, entre las brutas y las niñas Quispe, ¿cuál es la realidad? Que es muy fuerte, no sé, no tengo los elementos para decirte, como para discutir o argumentar más sobre el título de Radrigán y la denominación, la razón por la cual pone las brutas, ¿no? Yo creo que Sebastián Sepúlveda, y aquí estoy especulando, también puso las niñas Quispe porque hay estas mujeres, que son mujeres adultas, tienen una relación totalmente, ¿cómo decirlo? No es infantil porque eso es banalizar, pero están ensimismadas en un sistema familiar que las contiene tanto que es imposible de que se relacionen con el exterior, y eso quizás fue una de las causas que las lleva también a no poder soportar una salida al exterior como que fuera el mundo adulto. Estoy haciendo una metáfora quizá un poco, no sé, pues, quizá un poco directa, medio simple, pero me parece que hay algo de eso al querer llamar las niñas, pero no pienso en el sentido de instalar una especie de patriarcado, de querer como generar como una, ¿cómo decirlo? Mirar en menos, por decirlo así, sino que pienso que hay un interés en articular una dimensión muy antigua de estas tres hermanas que se quedan como, que mueren juntas, y que deciden, según se dice, no sabemos porque se cuestiona también que haya sido un suicidio, que quieren morir juntas, nacen juntas y mueren juntas, en un núcleo familiar en el cual ninguna tuvo una vida, amor, por decirlo, personal. Entonces, en ese sentido yo vería la noción de niña. Sí, como eso como quería ver su opinión, porque me llama mucho la atención, como siempre como que se arraiga mucho a estas como personas que vienen del antiplano o bien muy al extremo, como que siento que
de repente está mucho el tema de los estereotipos o también como limitados a ciertas condiciones, como a diferencia del Santiago súper centralizado. Entonces, por eso me llamaba la atención como qué opina al respecto. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Bárbara. A ver, ¿quién más quisiera hacer un comentario o hacer una pregunta? Ramón. Hola, Carolina. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, apesadumbrado con la presentación, en el sentido de caer en la trampa de, claro, de la oscuridad que habitualmente es como la limpieza que le hace la pintura chilena al paisaje. Es interesante la sospecha que se instala con lo que tú, o sea, el unir a Valenzuela Llanos con esa misma encuadre más o menos, y que no deja de ser los encuadres que hace de Juan Francisco González. Y pensemos que Valenzuela Llanos y Juan Francisco González, la mayoría son de clase media baja, sino muy pobres, la misma generación del 13 tal vez, que es la más oscura en materia de dar a conocer su historia, digamos, de clase también, del campo, de la pobreza, el velorio del angelito, que uno siempre lo ve como que linda la escena, pero en realidad es terrible. Entonces me parece súper interesante, agradezco mucho la presentación tuya, porque instalar esta sospecha sobre el paisaje, sobre la naturaleza, y esas distinciones también que se producen ahí, me parece muy bueno, sobre todo porque hay una palabra que siempre ha atravesado la historia del arte chileno, que es esta idea de lo telúrico, ¿cierto? Y que más de alguna vez, y tanto la poesía, el poeta lárico, no sé, paisaje, etc., la pintura, y hasta el arte contemporáneo hoy día, digamos, también no dejan de ser sino hasta las mismas investigaciones de Fernando Prats en torno al pulso, ¿cierto?, de la tierra, del paisaje chileno, los volcanes, etcétera, etcétera. Y me gusta aún más la sospecha que uno instalas con esto de que algo que es materia de debate hoy día, sobre este paisaje, claro, porque tú lo adjetivas, o sea, no solo estás diciendo aquí habría un asunto, digamos, de una cierta responsabilidad del paisaje sobre lo que está aconteciendo en tanto sujeto, porque en paralelo hemos estado, ¿cierto?, en las discusiones y las conversaciones sobre si la naturaleza podría ser considerada sujeto de derecho, y si aprovechamos el impulso de tu presentación, uno diría, bueno, de sujeto de derechos y de deberes. Es decir, también podría estar la naturaleza, puede ser encontrada en culpable. Por supuesto, es una de las preguntas que yo hago. ¿Será testigo? ¿Será coautor? ¿Será autor? Testigo, paisaje, autor, que es una de las notas que tengo ahí. En cuál es la calificación penal de un paisaje en cuanto a su responsabilidad en la comisión de un delito. Pensando que también el paisaje, y en ese sentido, por eso la pregunta, ¿es paisaje realmente? ¿Podremos llamarlo así? ¿Somos espectadores de la película? ¿Estamos viendo un paisaje? Si estamos adentro, ¿qué es? Sí. De hecho, hoy día pensar también todo lo que se ha logrado especular en torno al coronavirus no deja de ser sino como será la propia naturaleza la que provoca, digamos, dentro de las hipótesis también se desliza eso. Sí, reacciona en contra de la invasión, digamos, que ha provocado el hombre, digamos, sobre el territorio, etc. Bueno, eso, era un comentario y una pregunta. Y la pregunta tiene que ver con, en este caso, con ese fenómeno del Chacal, y ahora a la luz de lo que tú estás señalando, el hecho que también el propio Ditborn lo destaca, y que me parece una zona valiosa ahí
cuando aprende el lenguaje es ejecutado. Entonces, si agregamos a ese elemento la conciencia, digamos, la conciencia del ser humano, la conciencia de la naturaleza, o la inconsciencia de ambos, o de cuando ambas inconsciencias confluyen y se produce eso, digamos, entonces no hay culpable, porque hay inconsciencia, como que se declara, digamos, interdicta a la naturaleza y sería interdicto al ser humano porque no tuvo conciencia, no tomó decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, ahí me parece que es interesante el giro que tú estás haciendo y quería averiguar un poquito de eso, respecto de cómo esto lo estás orientando también, porque las evidencias están, pusiste los casos de estudio, súper interesante la manera en cómo lo abordas, y el paso siguiente dentro de tu investigación. Es grande decir investigación. Como paso siguiente, tengo muchas, o sea, como quiero como compilar bien, me gustaría desarrollar más las ideas como en formato escrito también. Tengo muchas ganas de hacer ensayo audiovisual con imágenes. Quiero agregar casos contemporáneos. O sea, estoy pensando en estos paisajes de búsqueda de cuerpo, pero no lo tengo tan claro, Ramón, tampoco. O sea, es como, por eso esta presentación es también importante, una ocasión de, ¿cachai? Como de poner como un poco en orden, o sea, como de desplegar una cantidad de ejes, porque hay otra cosa también que, ponte, que el chacal cuando muere, al final, cuando está en el pelotón de fusilamiento, una de las cosas que noté, pero que no la mostré ni nada, pero él dice también en relación a lo que es leer y escribir, como aprendizaje en la prisión, y como la primera relación a un lugar estable, ¿no? Fijo, contenido, en la prisión. Cuando el chacal va a morir, le van a poner la venda y él dice, yo quiero ver, quiero morir sin venda, quiero ver. Ver, entonces ver al pelotón. Y el fiscal dice, hombre, no sabes el tremendo daño que le harás a estos hombres si tú no te pones la venda. Y él acepta y se pone la venda. Como la última renuncia a la única cosa o la segunda cosa que pidió al Estado. Y eso también es como una... O sea, eso se imbrica quizá en otra línea como de, ¿no? Como de investigación, o que se imbrica ahí respecto al sistema carcelario, sistema judicial, no sé, pero es fuerte ese estatuto, digamos. Muchas gracias. Gracias, Ramón. A ver, no sé si alguien más quiere compartir. Bueno, aparentemente parece que ya está. Carolina puso ahí el link, o sea, la página de La Distancia, que les recomiendo, que es muy entretenida, es una temporada completa, o sea, son varios videos. Son dos temporadas, sí, 7 episodios cada uno. Sí. De 7 episodios cada uno. ¿De cuántos minutos son? De 10 minutos, ¿no? Variables, pero en total la primera temporada hace 35 minutos en todo, con episodios que van de 7 minutos a 3 minutos, y la segunda temporada un poco más larga, hace como 56 minutos. Bueno, eso sería. Entonces, muchas gracias. Los del curso de Gonzalo y mío, les voy a pedir que se queden un poco más porque
le había pedido a Carolina que Lo mostrara... tengo, lo muestro, le muestro la Sí, secuencia, ¿no? sí, que Sí, eligiera con los una secuencia como para que observáramos y que esa secuencia... Gracias, Carolina. Un gusto verte. Gracias, Hace Ramón. tiempo que no nos Gracias. veíamos. Sí, por mucho tiempo. Gracias por tu presencia y pregunta. Muy bien. A ver cómo sigue para Adelante lo que adelante. estás presentando. Te seguiremos. Gracias. Chao, Carolina. Ignacio. Chao, Gonzalo. Chao, chao. Muy interesante tu presentación, Carolina, muchas gracias. Realmente uno se queda con un montón de imágenes, ¿no? Con un montón de sospechas, de posibilidades de tirar, entonces está buenísimo. Gracias. Muchas gracias, Leo. Antonieta, muchas gracias. Se mueven los cuadraditos, se mueven los cuadraditos. Bueno, entonces le habíamos pedido, con Gonzalo le habíamos pedido a Carolina si podía elegir una imagen o una escena que nos pudiera servir como una especie de punto de partida o de base para el ejercicio que les vamos a dar luego. Entonces, Carolina, ¿qué elegiste? Sorpréndenos. ¿Quieres que la muestre yo, Carolina, o la tienes ahí? La tengo aquí la tengo aquí como que la saqué, la extraje de... Ya, que yo también la tengo, así que... entonces muestra tú, así yo me quedo como observadora. Aquí. Voy a volver a mostrar también esta imagen que ya mostró Carolina, porque también la vamos a ocupar, Carolina, como pie de partida para lo que vamos a hacer. Ya. Me encantaría ver esta secuencia. Me pareció... Le conversé, perdón, con Gonzalo le conversamos un poco, muy vagamente, en qué estábamos metidos como curso. Estábamos metidos en este asunto de los raccords y los sistemas de pegoteo. Cuéntanos, Carolina, ¿qué es lo que te interesa de esta escena? A mí me interesó, me parece que hay una relación entre quién, o sea, la pregunta es quién está mirando, para mí. ¿Quién mira? En un primer momento vemos al principio de la secuencia los caballos que van hacia el fondo, ¿no? Y de pronto estamos arriba, en contrapicado, la cámara sigue
en un plan secuencia, me interesa el plan secuencia ya, pero al final, que no se ve acá, pero también nuevamente se vuelve atrás, nuevamente ya no estamos sobre el caballo, hay un punto de vista que es del observador atrás. Me interesa esa pregunta, ¿por quién miran, verdad? ¿Quién está circulando ahí? Que me parece bastante inquietante, porque el punto de vista, además, al principio, no es una altura de hombre, está mucho más abajo. Está más abajo y luego está arriba. Entonces hay como una no es la misma, me parece a mí. Eso es. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Bueno, si no hay preguntas de parte de los asistentes. O comentario, a lo mejor que se dé uno más, por lo menos. ¿Ah? Que se dé por lo menos un comentario, una pregunta más, que la podría hacer. No sé, estaba pensando en el trabajo que hizo Constanza Richter, que en Carolina, una de nuestras estudiantes, Constanza, en la unidad pasada, trabajó solamente con una imagen de un paisaje nortino dibujado, que era el mismo encuadre, que tuvo leves modificaciones como en 9 etapas. No sé si le puedes contar un poco tú, Constanza, lo que hiciste, o si a partir de tu experiencia pintando este paisaje tienes alguna pregunta que hacerle a Carolina o algún comentario. Te pregunto a ti porque, bueno, asocié rápidamente con el trabajo que hiciste con la clase, en la unidad pasada. La verdad, a mí no tengo ninguna pregunta. O sea, no se me ocurre ahora en el momento. Pero sí se parece, sí hay como una relación entre esa como tipo campo o paisaje, donde se puede como observar y tener como un punto de vista, no sé. Porque mi trabajo era como de eso, a partir de un plano donde había como tierra, piedra, atrás había como un cerro, hacer como una secuencia de una casa que se iba destruyendo. Entonces cada dibujo se podría como observar esa destrucción. Cada vez era más como mayor. ¿Era una secuencia de dibujos? ¿Cuántos dibujos eran? ¿Son? 5, ay, ya no recuerdo muy bien. 9 eran en total, yo creo, porque como era por lo del Kososu. Sí. No, creo que eran 5, pero eran muy grandes, eran tamaño... Eso, grande. Muro. Sí, pues yo también me pasa que me recuerda eso mismo. Me imagino que al dibujar ese motivo que tenía muy pocos elementos, empieza a haber como una especie de relación como si fuera un personaje, ¿no? El paisaje. No sé si te pasó a ti, Constanza, ¿no? Como que de alguna manera intensificaste mucho la relación con lo que estabas retratando, ¿no? Sí. ¿Y de qué era? Cambia la observación porque, claro, yo dibujaba de cerca y era algo súper diferente a mirarlo de lejos. También eso cambiaba. ¿Y el paisaje de qué era? ¿De dónde lo habías sacado tú? De la bodega. ¿Alguien había puesto esa imagen? Creo que era una imagen de Largo Viaje, ¿no? Que puso Antonia. ¿O estoy equivocado? Antonia, No ¿estás? era una imagen de Largo Viaje, pero yo lo relacioné con Largo Viaje. Era una imagen de una nimita en el norte. En el norte, sí. Pero tú lo pusiste, Antonia. Sí, yo la puse. Que Carolina, lo que pasa es que trabajaron con una bodega, que es en realidad una carpeta en un drive, donde todos tenían que aportar imágenes al comienzo del ejercicio.
imágenes relacionadas con lo que se planteaba. Y todos tenían como libre acceso a utilizar esas imágenes como quisieran, independiente que ellos no hubieran puesto estas imágenes, sino que las podían utilizar como material iconográfico. Por eso se refieren a la bodega. Ya. Bueno, te quiero liberar, Carolina, porque ya allá debe ser tarde. Dime, son las 10. Sí, son las 10 de hecho. 10. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos va a servir mucho, está muy, muy entretenido tu reflexión. Y nada, pues nos vemos luego. Si quieres después, cuando hagamos la entrega final, te puedo compartir lo que resulte y puede ser entretenido. De repente podemos inventar alguna otra ocasión donde podemos conversar de lo que sucedió a partir de, me encantaría. de este ejercicio. Sí, me encantaría. Ya, pues. Muchas gracias, Carolina. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Carolina. Chao, gracias a todos. Gracias. Chao. Chao. Chao.